Muy bien, los invito a abrir en sus Biblias. Vamos a continuar el estudio en Hechos de los Apóstoles. Hoy continuamos con el capítulo 11 del libro de Hechos, donde dejamos el versículo 19. Antes de la lectura, me gustaría comenzar con una pregunta que yo sé que algunos tienen ya una respuesta en su mente, pero la pregunta es: ¿qué es la gracia? Hoy titulamos el estudio de hoy La gracia de Dios en la iglesia y en la salvación de muchos. Pero la pregunta es: ¿qué es la gracia, no? Y algunos enseguida se nos viene, bueno, la gracia es tal cosa, la gracia de Dios es tal cosa. Y obviamente es un término fundamental para dentro de nuestra fe. Entender qué es la gracia de Dios, es fundamental y sin duda nos tomaría, no sé, cuántos encuentros para poder desentrañar el significado y la profundidad de un término como la gracia, y no solamente el significado, sino principalmente cómo la gracia se aplica a la vida del cristiano, ¿no? A la vida de la iglesia. Gracia, decimos, es todo lo que se nos ha dado a nosotros sin merecerlo, básicamente. Eso es la gracia. Hay una gracia especial, la que salva al pecador, esa es la gracia por medio del Evangelio, y hay una gracia común que se ve en todos, una gracia en toda la humanidad. En la palabra dice que Dios hace llover sobre justos e injustos, eso es la gracia común. Pero en pocas palabras, y me gustaría leerles, hay un autor, Everett Harrison, que lo explica de la siguiente manera. Dice: la esencia de la doctrina de la gracia es que Dios es por nosotros. Más aún, Él está por nosotros aun cuando nosotros mismos estamos en su contra. Además, Él no está por nosotros solamente en actitud general, sino que ha actuado efectivamente hacia nosotros. La gracia está toda comprendida en Cristo Jesús. Es en su Hijo encarnado que Dios hace efectivo su estar por nosotros. Nos muestra que Él está por nosotros y nos reconcilia consigo mismo, llevándonos a su lado para estar con Él. Puesto que todo esto ocurre solamente por la actividad de Cristo encarnado, podemos decir que la gracia es Jesucristo y que Jesucristo es la gracia. Él es la gracia de Dios para con nosotros. Jesucristo no es solamente Dios con nosotros, sino que es Dios por nosotros. En su Hijo Dios se une libremente a nosotros para ser nuestro Dios y nos une a nosotros con Él para ser suyo. Parece un trabalengua, pero Jesucristo es la gracia. Haciéndose nuestro Dios, llega a ser para nosotros lo que Él es en sí mismo: amante, santo, misericordioso y paciente. En una palabra, el Dios de gracia. Como Dios es en sí mismo, así será para nosotros Dios, para nuestro beneficio. Él asumirá la responsabilidad por nuestro pasado, presente y futuro. Él ya no es un enemigo. Está con nosotros contra nuestros verdaderos enemigos. Y eso en forma efectiva. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos 8:31. Dios es por nosotros, por su iglesia, en Jesucristo. La iglesia se mueve, la iglesia actúa, la iglesia crece, la iglesia persevera, la iglesia se santifica. ¿Por qué? Por causa de la gracia de Dios en Cristo, no por otra cosa. Y como leíamos, la gracia es Jesucristo. El hecho de que Cristo haya venido al mundo, que haya sufrido, que haya muerto, que haya resucitado, no solamente nos muestra la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios eso, sino que en sí mismo Cristo es la representación más alta, la más clara, la más perfecta
representación de la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios, es Jesucristo. Pero sobre todo Dios es el Dios de gracia, muestra su gracia porque quiere, no porque lo merezcamos. No porque lo merezcamos. Merecemos, ¿saben qué merecemos? Merecemos que Él esté en contra nuestro. Eso merecemos, naturalmente. Y ese odio de Dios contra el pecado se revela sin duda en su punto más alto, que es la cruz del Calvario. Dios odia el pecado, por eso la cruz del Calvario. Y ahí está la gracia de Dios. Por eso la gracia es algo profundo, algo que no se tiene que tomar livianamente, algo que por sobre todo hay que considerarlo en el contexto de la salvación, y la iglesia, como vamos a ver hoy, es sostenida por la gracia de Dios, sin duda. No hay otra forma de que la iglesia sea sostenida, si no es por el poder y la gracia de Dios. No hay otra forma. Es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para mostrar el Evangelio, para llamar al arrepentimiento a los pecadores, para presentar a Cristo a los que no creen. La gracia de Dios, todo eso se necesita. La iglesia, en el contexto que hemos leído, de lo que vamos a leer ahora, ha empezado la última etapa de este plan que Dios ha propuesto en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, que dice que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, acá vemos esta última etapa de esta gran comisión. Estamos en esta última etapa, ha llegado por la providencia, por la soberanía de Dios, lo hemos visto, hemos llegado a esta ruptura de fronteras, de barreras, y Dios ha llegado a los gentiles por medio de la predicación, aquellos que estaban lejos de la ciudadanía de Israel, lejos, como dice Pablo, de los pactos de la promesa del Antiguo Testamento, sin esperanza, sin Dios, pero ahora hechos cercanos por medio de su gracia, por medio de Cristo. Eso es lo que ha hecho el Señor. Vamos a leer versículo 19 del capítulo 11. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar una vez más. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque la podemos abrir en libertad, porque nos podemos reunir en forma presencial. Rogamos y oramos por iglesias que sabemos que no están pudiendo hacerlo. El anhelo de toda tu iglesia es poder vivir la comunión así en forma presencial y poder estar juntos alabando tu nombre, y rogamos por esos lugares. Te agradecemos porque nosotros todavía podemos hacerlo así, Señor, y rogamos que en esta hora tú nos guíes, no solamente en la lectura y en la exposición de tu palabra, sino también a meditar en profundidad acerca de esto que hemos
mencionado, tu gracia, Señor, tu gracia sosteniendo a tu iglesia, tu gracia para salvar a pecadores y tu gracia también para santificar a tu pueblo. Eso es lo que rogamos en esta hora, Señor, que nos ayudes en este tiempo, que ayudes a mis hermanos, a que no haya distracciones ni cosas en sus mentes que los puedan estar desviando de lo que estamos estudiando, Señor, y me guíes, Señor, a ser fiel a lo que está en tu palabra solamente. Señor, gracias por este tiempo, acompáñanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. El pasaje vamos a dividirlo en 4 partes sencillas: el contexto, ahí en el versículo 19, la predicación entre los gentiles de Antioquía y el ministerio de Bernabé, del 20 al 24. Después vamos a ver cómo Bernabé busca a Saulo, lo hemos leído, como colaborador del ministerio, versículo 25 y 26. Y finalmente vamos a ver este evento de los profetas que van de Jerusalén a Antioquía, y después la generosidad de los hermanos de Antioquía hacia las iglesias de Jerusalén. Como dijimos, en el contexto Dios ha estado actuando en su soberanía sobre la iglesia, añadiendo los salvos, ahora expandiéndose en el mundo gentil, y esto se va a convertir como en una norma. A partir de acá, si usted lee Hechos de los Apóstoles, hay una norma que se cumple, y es la expansión hacia los gentiles. Es como que poco a poco la iglesia va tornándose cada vez más gentil, cada vez más occidental de alguna forma. Y Lucas lo que hace acá es como un flashback, como un regreso en el tiempo. Si se fijan ahí en la lectura dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Es como que hace un regreso en el tiempo, y si se fijan en todo el pasaje que estamos leyendo, hay un ida y vuelta, Jerusalén-Antioquía. ¿Sí? Eso se ve. Y estos esparcidos vienen de Jerusalén. Esta gente viene de Jerusalén. Después vamos a ver que Bernabé viene de Jerusalén también. Vamos a ver que los profetas, como Agabo, vienen de Jerusalén también. Y vamos a ver finalmente a los hermanos de Antioquía hacia Jerusalén. O sea, hay como un ida y vuelta entre Jerusalén y Antioquía, y estos esparcidos son los que en el capítulo 8, versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esta gente que estaba siendo esparcida estaba realizando una obra que no dejaban de hacer, y era predicar el Evangelio. Eso es lo que la iglesia hace, y es algo que lo vemos en todo a lo largo de Hechos. Pedro y el resto de los apóstoles predicaban el Evangelio en Jerusalén, lo hacían, en toda Judea, en Samaria, independientemente de las circunstancias. Acá nos habla de que con motivo de la persecución, pero ellos lo hacían más allá de la persecución. La persecución era algo circunstancial, y el hecho de ser esparcidos era algo circunstancial, pero no hay que buscar una relación causal en la persecución, que fue por causa de la persecución que ellos predicaron. No, ellos predicaban igual, porque es la tarea que la iglesia hace. La persecución, bueno, llegó, pero ellos seguían haciendo lo que la iglesia hace, y es predicar el Evangelio. Eso es lo que se ve. Por eso no hay una relación causal entre la persecución y la expansión de la iglesia. Eso no existe acá en Hechos. Ellos lo hacían, y ahora vamos a ver realmente el causal de por qué crecía la iglesia. Estos predicaban porque es lo que la iglesia hace, más allá de las circunstancias. Las circunstancias pueden ser un factor, pueden obviamente ser un factor y ayudar a esta cuestión de cómo organizarse, pero no vemos una dependencia en las circunstancias. Y esto, a ver, vamos a trasladarlo al hoy. A veces pasa que en la iglesia esperamos como un tiempo propicio, o de alguna forma esperamos que haya una actividad en particular para predicar el Evangelio. Y no es lo que hacían estos hermanos en Hechos de los Apóstoles. A veces se espera que se coordine como algo especial, como un evento especial para predicar el Evangelio, pero esta gente dice que pasaron hasta Fenicia,
Chipre y Antioquía predicando. Y el pasaron ese, es como que en el lugar que estuvieran, ellos iban predicando. Ellos predicaban porque para eso habían sido llamados. Me seréis testigos. Y ese era su rol, esa era su identidad, el hecho de ser testigos. Los apóstoles y otros creyentes como Esteban, como Felipe, como Bernabé, no eran discípulos tímidos que necesitaban ser forzados por el Señor para predicar el Evangelio. Ellos lo hacían, no tenían problema. No necesitaban algo especial para embarcarse en esta tarea de la evangelización. Era algo que naturalmente, que sencillamente eran obedientes al Señor, eran testigos. Y providencialmente Dios sí puso situaciones y lugares donde sí cumplieron ese rol. Dios sí manejó las situaciones, pero ellos hacían lo que tenían que hacer. Y cuando se mencionan estos lugares se dice que pasaron hasta, y la frase significa que no solamente fueron hasta estos lugares, sino que a las ciudades de alrededor también. O sea, en todos los lugares. Y si uno mira un mapa, es muy interesante, después háganlo en su casa, busquen un mapa de la región y busquen estos lugares. El hermano Esteban conoce un poco mejor y ha podido disfrutar de esos lugares como Chipre, pero pueden ver que no eran pocos lugares, sino eran lugares cercanos, algunos eran extensiones bien amplias de esta región del imperio. No hablando, así termina el versículo, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Lucas no establece acá una cronología de las cosas, no establece en qué momento, pero algunos suponen que estos eventos fueron previos a la conversión de los gentiles, de Cornelio, de su familia, de sus amigos. Entonces, que vimos en el capítulo 10 y 11, es posible, y es posible también que fuera esto como una estrategia misionera, como lo hará Pablo más adelante, esto de hablar solamente a judíos. ¿Por qué? ¿Por qué se le hablaba solamente a judíos? Bueno, lógicamente porque el judío ya tenía un trasfondo en el Antiguo Testamento, ellos tenían una esperanza mesiánica real, ellos tenían a los profetas, ellos tenían eso. En cambio, con el gentil, con el griego, con el romano, era un poquito más complicado y había que establecer otras formas, como vamos a ver más adelante, capítulo 17, ahí con Pablo predicando en Atenas, y Pablo va a tener que usar cierta metodología para presentar el Evangelio. Pero vayamos al segundo encabezado, que es la predicación, ahora sí, entre los gentiles, versículos del 20 al 24. Y hay un gran pero ahí. Son los peros de contraste, ¿no? que muestra muchas veces la Biblia. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. El pero ese contraste con el versículo anterior, y muestra estos esparcidos, que había gente de Chipre y de Cirene, judíos de la diáspora, judíos que estaban viviendo en otros lugares, provenientes posiblemente de familias judías o que nacieron fuera de la región de Israel, pero que eran judíos por tener en su familia ya esa fe y respetaban las tradiciones judías, o pudieron haber nacido en Israel y por diferentes circunstancias haberse tenido que ir a otros lugares. Estos hermanos están incluidos en el grupo de los que predicaban a los judíos, y nos dice que también hablaron a los griegos. Eran este lugar, Antioquía, Fenicia, Chipre, eran lugares comerciales, eran lugares bien conocidos del mundo romano. El Nuevo Testamento menciona varias veces temerosos de Dios en Cirene. Por ejemplo, había un tal Simón de Cirene, no sé si lo recuerdan en los Evangelios, que acompañó al Señor Jesucristo llevando la cruz. Era de Cirene. Después hay judíos en Cirene que están presentes en Pentecostés. Cuando en Pentecostés, los hermanos empiezan a hablar en lenguas y en diferentes idiomas, ellos se identifican y dicen que había gente de Cirene, escuchamos hablar en nuestra lengua los de Cirene. Y después hay judíos que tenían hasta su propia sinagoga de Cirene. Cuando van a empezar a disputar con Esteban, se menciona, había una sinagoga de los de Cirene. Entonces, esta gente obviamente hablaban griego
leían las escrituras en griego en esas sinagogas y como podían hablar griego y predicaban el evangelio también a griegos, lo hacían, porque esa era su tarea. Y el término griegos acá no se refiere a judíos helenistas, no se refiere a judíos que forman parte de la población griega, sino que eran directamente griegos paganos. Le estaban predicando a los incrédulos, no a alguien que conocía el Antiguo Testamento. De ahí que es relevante, como Lucas lo menciona ahí, que iban anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Muy interesante. A veces lo leemos y lo pasamos de largo. Bueno, anunciaban el Evangelio del Señor Jesús, está bien. Pero el Evangelio del Señor Jesús para el griego era muy llamativo porque era presentar a Jesús no como el Mesías, porque eso no lo iba a entender un griego, porque la esperanza mesiánica no la tenían. Y entonces sí había un término que les llamaba la atención. El Kyrios o el Curios, el Señor. Eso sí, ¿por qué? Porque ellos lo conocían, era conocido. Muchos trataban de encontrar en diferentes cultos o religiones un Señor que los salvara y que les diera inmortalidad. El emperador romano era el Curios, era el señor del imperio. Y ahora esta gente anunciaba el Evangelio del Señor Jesús. Entonces sí era llamativo para esta gente. Ahora se les predicaba a estos paganos de Antioquía que lo que habían buscado en esas religiones está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que había sido hecho hombre, que había experimentado la muerte y que había vencido la tumba allá en Palestina. El Señor Jesús, este es el que anunciaba. Obviamente en una ciudad como Antioquía. Antioquía era la tercer más grande ciudad del Imperio Romano, imagínense. Estaba Roma, estaba Alejandría, era la segunda, y Antioquía era la tercera. Entonces acá la proclamación del paganismo estaba en su máxima expresión, y esta gente llega con el Evangelio. La mirada de los emperadores estaba puesta ahí, en esta ciudad, porque era un punto neurálgico del imperio. Gran parte del comercio pasaba por Antioquía. Antioquía era casi una Nueva York de aquel entonces, era una gran ciudad. Entonces Dios estaba obrando no solamente para que la iglesia tuviera ahora un carácter cosmopolita, sino también para darle a la iglesia local el carácter de metrópoli del cristianismo. Acá en Antioquía va a ser un punto, una base estratégica para las misiones. Dios estaba haciendo eso. Dios estaba formando este punto. Es muy llamativo cómo lo hace el Señor. Desde este lugar, la expansión del Evangelio va a ser la parte más fuerte. De ahí que es de gran importancia, si se fijan en la frase que Lucas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, va a usar en el relato, que la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esa es la forma en que, de alguna manera, Lucas quiere mostrar la causa por la cual la iglesia crece, la causa efectiva del crecimiento de la iglesia. Y como ya hemos visto y veremos a lo largo de Hechos, es Dios mismo quien hace crecer la iglesia por su poder. Es sin duda la mano del Señor sobre todas las cosas. La mano del Señor, como mencionamos al principio del estudio, el Dios de gracia en su iglesia. El Dios de gracia en su iglesia, y por medio de su gracia la sostiene, la preserva, la incrementa, de manera que es porque la mano del Señor, se les va a grabar esa frase, la mano del Señor está con su iglesia, es que suceden las cosas. Las personas se convierten porque la mano del Señor está sobre su iglesia. No es el coraje de estos hermanos, que sin duda lo tienen, no es la elocuencia, no es la oratoria, no es el poder de convencimiento, no, es la mano del Señor, como hemos visto anteriormente.
pero lo olvidamos muchas veces, que la iglesia alababa a Dios y tenía favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Capítulo 2, versículo 47. Repite la misma idea en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 7. Dios, en la conversión de Saulo, ¿quién es? Dios, el que toma la iniciativa, la mano del Señor. En la conversión de Cornelio, de su familia, de sus amigos, ¿quién es? El que hace todo, Dios. Usa instrumentos humanos, sí, pero es Dios el que lo hace. Y como hemos visto, es la mano del Señor sobre la iglesia, ahora también, en el ministerio acá en Antioquía. Versículo 22, esta noticia llegó a oídos de la iglesia. Todo esto que estaba pasando llega a oídos de la iglesia en Jerusalén, una evidencia de que los creyentes de Jerusalén que predicaban el Evangelio en estas ciudades, de Antioquía principalmente, mantenían un contacto con la iglesia de Jerusalén. No estaban desconectados, no es que cada uno hacía lo que se le ocurría, no, había un contacto, y entonces llegó la noticia de estas cosas. Si recuerdan, pasó lo mismo con los samaritanos. Cuando los samaritanos llegan a la fe a través de la predicación de Felipe, entonces la iglesia de Jerusalén les llegan las noticias, envían a Pedro y a Juan para ver qué estaba pasando y para darles el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el episodio de Simón el Mago, etcétera? En donde Pedro y Juan vienen desde Jerusalén. Acá pasa lo mismo. Jerusalén y la iglesia en este lugar, en Antioquía, consideraban como autoridad a la gente que estaba en Jerusalén. Los apóstoles eran autoridad. Entonces, la iglesia comunica estas cosas y los apóstoles son responsables de la expansión. Son responsables. ¿Cómo se muestra esa responsabilidad? Ellos envían a Bernabé, ahí nos dice, versículo 22. Al final enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé no era, que algunos comentaristas lo ven así, como un inspector o como un supervisor, como que va y va a controlar la situación. No, Bernabé fue enviado, y esa palabra enviado fue enviado como un líder misionero, como un profesor en teología, como un organizador de la iglesia. Para eso fue enviado Bernabé, para esas cosas. ¿Para qué va a servir Bernabé? Para consolidar a la iglesia. Si se fijan en los versículos, eso es lo que muestra Lucas acá, cómo se va consolidando la iglesia, cómo va creciendo, cómo va a alcanzar a judíos y a griegos, desde el 23 al 26. Y Lucas presenta siempre a Bernabé, en todo Hechos, como un constructor de puentes. Si recuerdan, Bernabé es presentado en primer lugar como alguien que en su generosidad vendió sus propiedades y las dio a la iglesia, capítulo 4. Después lo vemos a Bernabé ayudando a Pablo a que se integre a la iglesia, capítulo 9. Y lo vamos a seguir viendo cómo Bernabé es fundamental para esta tarea misionera. Realmente él había ganado un sobrenombre. Bernabé es un sobrenombre y significa hijo de consolación. Realmente Bernabé era un hombre que ayudaba a eso, a consolidar la iglesia. Y en esta época que escribe Lucas, versículo 23, cuando llegó, y me quiero detener ahí, era bien conocido que cuando llegaba un personaje, un maestro, un nuevo filósofo a una ciudad, era muy conocido cómo tenía que llegar y cómo tenía que ser recibido. El éxito de la estancia de un orador como estos iba a depender de esta primera visita, de la capacidad de impresionar a los oyentes. Pasa, bueno, hoy en la actualidad también. La gente se mueve mucho, si ganaba o no el favor de las familias más influyentes. La primera impresión realmente contaba para este tipo de personajes. Pero, en contraste con este tipo de personas, los primeros misioneros cristianos, en este caso Bernabé, tenían valores y prioridades muy diferentes. No les interesaba establecer
su prestigio, no les interesaba buscar beneficios económicos, no les interesaba la publicidad, la propaganda, no iban tras eso, nada de eso. Viajaban como testigos de Jesús, viajaban conscientes de que su mensaje sobre Jesús, sobre el Mesías crucificado, resucitado, exaltado, era, como dice Pablo a los Corintios, en 1 Corintios, era piedra de tropiezo para los judíos y una necedad para los griegos. Ellos eran conscientes de eso, iban con un mensaje que no era agradable, no era agradable. Y fíjese lo que hace Bernabé en Antioquía, versículo 23, usa 3 verbos. Él vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a la iglesia, exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vio la gracia de Dios. Una frase extraña, ¿no? ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Muy extraña. Bernabé va a reconocer que las conversiones de los judíos y de los griegos a la fe en Jesús y el efecto de la gracia de Dios en esas vidas se va a ver en la conducta de estos nuevos creyentes. Los creyentes cambian. El poder de Dios está cambiando la vida. Las vidas transformadas, decimos nosotros. Las vidas transformadas son el resultado de la gracia de Dios. La gracia de Dios se ve de esa forma. No hay otra forma. Esa es la forma de ver la gracia de Dios en la vida de una persona. Cuando decimos la gracia de Dios está obrando en tu vida es porque estoy viendo cambios y estoy viendo que Dios está obrando en tu corazón, en tu conducta. No hay perfección, pero Dios está haciendo algo. Y Dios está modificando, hay avance. Pues de ahí que, como nos dice el versículo, esto va a llevar a Bernabé a regocijarse. A regocijarse. La alegría de estos maestros itinerantes, de estos filósofos que llegaban a estos lugares, la alegría pasaba por los aplausos, la alegría pasaba por el reconocimiento, la alegría pasaba para que las luces estuvieran sobre ellos. Esa era la alegría de estos maestros, pero la alegría y el gozo de un cristiano que está en el ministerio pasa por ver la gracia de Dios en la vida de la gente. Sí, es doloroso y es triste no ver la gracia de Dios en la vida de la gente. Y Bernabé se regocija porque está viendo la gracia de Dios en la vida de las personas. Y reconocer que es obra de Dios, es la obra de Dios y no de uno. El foco de atención sin duda está en el poder de Dios, obrando en el corazón y en la vida de las personas. La gracia de Dios. Y finalmente Bernabé exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, los animó a mantenerse firmes en su asociación con el Señor. Es un verbo que está en imperfecto, habla de una continuidad, habla de una actividad continua, de esta exhortación, de este ánimo. Ánimo, permanezcan fieles al Señor. A eso los animaba Bernabé. Crecer en la confianza, en la devoción por Jesucristo, era un ánimo permanente, recordarles el Evangelio, confiar en que Dios ha expiado por medio de Cristo los pecados, que por medio de su sacrificio ya el pecado no nos separa de Dios. Los animaba a eso. Dios nos ha reconciliado, Dios nos ha adoptado en su familia, pero incluso hay una permanente dependencia en el Espíritu Santo y los animaba, los exhortaba. El verdadero creyente permanece fiel al Señor, sostenido por el Señor, transformado por la obra santificadora del Espíritu Santo, pero obviamente necesitamos un medio de gracia como la iglesia. ¿Para qué? Para que mi hermano me exhorte a eso. Ánimo, hermano, permaneced fiel al Señor. Eso les estaba diciendo Bernabé, permanezcan fieles al Señor. Pero sobre todo es Dios por medio de su Espíritu que está guiando los pasos de este hombre, de Bernabé.
¿Y qué da como resultado? Bueno, ahí nos dice el versículo, que una gran multitud, versículo 24, una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé ahí es descrito en el versículo 24 como un varón. ¿Qué clase de hombre estaba guiando a la iglesia, no? Un varón bueno, dice, lleno del Espíritu Santo y de fe. Sin duda el testimonio de Bernabé era un hombre con un buen testimonio, y lo hemos visto ya en los primeros capítulos de Hechos, y ha dado lugar a que la iglesia en Jerusalén confiara en este hombre para esta obra. Por eso lo enviaron, no enviaron a cualquiera, enviaron a Bernabé. ¿Por qué? Porque era un varón bueno, porque era lleno del Espíritu Santo y de fe, y Dios lo estaba guiando, y entonces gran multitud fue agregada al Señor. Dios estaba obrando, ha obrado en la vida de Bernabé, lo ha llenado del Espíritu Santo. Esto habla de que Dios está actuando en la vida de Bernabé y ahora está actuando también en su ministerio. De nuevo, y somos enfáticos en esto, no que la causa del crecimiento de la iglesia en Antioquía sea el ministerio de Bernabé. No fue el ministerio de Bernabé, no fue su carácter, no fue su carisma, no fue su oratoria, su habilidad para exhortar y para animar, como leímos recién, no, sino que fue el poder de Dios sobre esta gente, la mano del Señor, no se olviden de eso, la mano del Señor, de no ser porque Dios edifica su iglesia. Por eso dice que fue agregada al Señor, y la palabra esa agregada al Señor habla de que es Dios haciendo esa obra. Realmente no hay nada que pueda edificar una iglesia. Verdaderamente una iglesia no puede ser edificada por otra cosa, si no es el Señor. Una iglesia verdadera, una iglesia bíblica, una iglesia guiada por Dios, centrada en el Evangelio en cada aspecto de la vida de la iglesia local, no existe si está divorciada de la mano del Señor sobre esa vida, sobre esas vidas. E incluso en la vida misma de Bernabé, si se fijan, Bernabé no va a poder hacer solo esto. La iglesia crece, muchos son agregados al Señor, y entonces Bernabé, que es nuestro siguiente encabezado, tiene que buscar un colaborador, tiene que buscar a Saulo. Este crecimiento obviamente va a requerir de más de un hombre a cargo del ministerio. Vemos entonces a Bernabé que fue a Tarso a buscar a Saulo. Ahí fue donde Saulo quedó en Hechos 9:30, ahí nos quedamos con Saulo en Tarso. Y después no se habla más, hasta este momento. Cuando, si recuerdan, algunos procuraban matar a Saulo por causa del Evangelio. Algunos querían matarlo y entonces se lo llevaron a Cesarea, y de ahí en una embarcación hasta Tarso. Bernabé va allá, recorre alrededor un poco más de 200 kilómetros por tierra, a pie, para buscar a Saulo. Y dice que lo buscó, tuvo que buscarlo. Lo que nos habla el texto de que seguramente Saulo estaba dedicado al ministerio, seguramente estaba en algún lugar de Tarso, pero no sabíamos dónde exactamente. Recuerden que Saulo se ha convertido a la fe en Jesucristo, y entonces ya no se lo puede buscar a Saulo en los lugares que frecuentaba normalmente. Ya no se lo puede buscar entre los judíos estudiosos de las universidades de Tarso. No podemos ir a buscar a Gamaliel, que fue el que le enseñó, y preguntar por Saulo. Saulo posiblemente estaba en otros lugares, y ahí va a buscarlo Bernabé. Y Lucas no nos da más detalles, tampoco nos dice el motivo por el cual Bernabé elige a Saulo. Aunque algunos comentaristas coinciden, y me adhiero a lo que coinciden ellos, en que Saulo tenía una formación en el judaísmo, tenía un conocimiento de la lengua griega, tenía una ciudadanía romana, que muestran algunos factores que obviamente era un buen candidato para esta región, justamente Antioquía. No nos olvidemos, Antioquía era una gran ciudad, una de las principales del Imperio Romano, y Saulo era un buen elemento. Luego se nos describe la labor misionera que estos dos hombres van a hacer. Lo halló, lo encontró y lo trajo a Antioquía, y nos dice dos cosas: que en primer lugar se congregaron todo un año,
en ese lugar, y luego se nos dice que enseñaron a mucha gente. Obviamente las reuniones de congregación incluían la enseñanza de la palabra, y cuando se dice que enseñaron a mucha gente, el sentido es que enseñaron a gente que no conocía, o sea, siguieron predicando el Evangelio. Enseñaban a la iglesia, animaban a la iglesia, exhortaban a mantenerse fieles al Señor, pero también enseñaban a otros, o sea, seguían evangelizando, todo esto muestra un proceso de consolidación de la iglesia de Antioquía. Eso es lo que quiere mostrar Lucas. El énfasis es mostrar eso, cómo la iglesia va a ser un punto clave en la misión a los gentiles. Eso quiere mostrar. Y el pasaje termina acá con un detalle muy particular, versículo 26 al final, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es como una nota aclaratoria, muestra un detalle muy particular. El término cristianos aparece solamente en boca de extranjeros, no aparece en boca de los cristianos, por eso dice que se les llamó. Hay historiadores como Josefo, como Plinio, como Tácito, que también usan este término, cristianos, para hablar de los cristianos. Y es una palabra que como autodenominación nosotros ya nos autodenominamos, nos decimos soy cristiano, pero hasta el siglo II no se usaba esta palabra como una autodenominación en la iglesia. Los de afuera los llamaban cristianos. Los seguidores de Jesús se llamaban a sí mismos discípulos, se llamaban creyentes, se llamaban hermanos, esclavos o siervos de Jesucristo, en algunos casos. También se mencionaban los que están en Cristo. Esa era otra forma de hablar de los cristianos. Y es posible que esta frase, esta palabra, cristianos, fuera acuñada por las autoridades romanas. ¿Para qué? Para identificar a un grupo peligroso. Ahí están los cristianos. Ahí están los cristianos. Pero también para poco a poco identificar y diferenciar la sinagoga judía del cristiano. Poco a poco esto se va separando y entonces es necesario una identidad para esta gente. Bueno, estos son los cristianos. En Antioquía fue el primer lugar, nos dice Lucas, pero sea como sea, estos hermanos es muy llamativo porque los empiezan a llamar así por su identidad directa con Cristo. Directamente. Y reconocían que servían a Cristo. Los veían, los escuchaban, que Cristo era el centro de sus vidas y de su predicación, ¿no? Su predicación era Cristo y no había otro tema. Y algo que si quisiéramos traerlo a nuestra realidad hoy, y creo que a más de uno se le puede venir a la mente esta pregunta, ¿de qué manera hoy el mundo nos llamaría? Nuestra vida y nuestra predicación y toda nuestra vida gira en torno a Cristo, y así nos llamaría la gente. Ahí están los cristianos. Bueno, el término obviamente se desvirtúa, ¿no?, un poco con el tiempo, pero ¿cómo nos identificarían? Y finalmente un evento que no está desligado de todo esto, parecería que sí, pero no está desconectado, es este evento de los profetas de Jerusalén y la generosidad de estos hermanos de Antioquía, ahí 27 al 30. Hemos visto que la causa de la persecución, por causa de la persecución muchos hermanos fueron esparcidos desde Jerusalén. Hemos visto cómo desde Jerusalén fue enviado Bernabé para consolidar la iglesia en Antioquía. Hemos visto cómo desde Jerusalén ahora unos profetas van a Antioquía. El informe de Lucas no muestra el motivo del viaje. Directamente dice: en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía. Y no dice nada más. No hay que especular qué pudo haber pasado. Sí nos muestra lo que se refiere a Gabo, este profeta, uno de ellos. Nos dice en aquellos días, y aquellos días también puede relacionarse a ese año en que Bernabé y Saulo estuvieron ahí en Antioquía, es posible, o puede relacionarse
también en los primeros años en el crecimiento de la iglesia en Antioquía, no lo sabemos, pero tampoco hay detalles. Pero dice que Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Daba a entender por el Espíritu, entonces nos está hablando de que la profecía es atribuida a la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba hablando por medio de esta persona. Recordemos, y acá hay un paréntesis, pequeño pero es un paréntesis, había profetas por causa de que todavía las escrituras no estaban formadas. Había sanidades, había milagros, por causa de que todavía las escrituras no estaban formadas. Y obviamente la revelación completa, especial en la palabra de Dios, no estaba. Entonces, Dios usaba instrumentos humanos, como estos profetas, para llevar adelante su obra también. Usaba los milagros y las sanidades también para confirmar y reafirmar el mensaje del Evangelio. Eso es lo que estaba haciendo Dios con esta persona, y daba a entender por el Espíritu dos cosas. En primer lugar, un gran hambre va a pasar, nos dice la profecía de Agabo, una mega hambruna, esa es la palabra que se usa, mega. Y en segundo lugar, en todo el mundo. Obviamente la frase todo el mundo se refiere al mundo conocido, al Imperio Romano, posiblemente a la extensión de tierra que conocía el lector o el escritor, en este caso Lucas, pero es una gran hambruna que va a darse y va a hacerse realidad, nos dice ahí, la cual sucedió en tiempo de Claudio, en tiempo del emperador Claudio. Claudio se llamaba, me encanta, nombres completos de los romanos tenían como 5 nombres: Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que estuvo justamente a cargo del imperio en esa época en que Pablo y Bernabé estuvieron en Antioquía. Muy interesante, porque la profecía fue hecha, se calcula 1 o 2 años antes de que sucediera realmente. Y entonces los hermanos tuvieron el tiempo para actuar con generosidad, de preparar lo que iba a ser el socorro, nos dice ahí, a los hermanos que habitaban en Judea. Interesante, porque Dios les dio las herramientas y les dio el tiempo para actuar. Lamentablemente no podían los hermanos, especialmente los hermanos de Judea, no podían esperar mucho de que el emperador ayudara en esta hambruna. ¿Por qué? Es un segundo, vayan al capítulo 18, versículo 2. Pablo se encuentra con un hermano, con Aquila. Dice: y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Eso había mandado Claudio. O sea, Claudio no simpatizaba justamente con los judíos y no iba a llegar ayuda de parte del imperio a esas regiones de Judea. Entonces, los hermanos organizan esto y vemos ahí en el 29 y 30, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. La familia de Dios se pone en acción, y entonces ellos ahora no eran simplemente cristianos, eran hermanos y hermanas. Fíjense que dice socorro a los hermanos, no a los cristianos. Los cristianos eran los de afuera los que los llamaban así. Nosotros somos hermanos, somos la familia de Dios, y de esta forma nos ayudamos. Discípulos determinados a ayudar conforme a lo que tenían. Conforme, no olvidemos que algunos de ellos, versículo 19, nos decían los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Entonces esta gente, muy posible que ni siquiera tuviera trabajo, que ni siquiera tuviera un lugar donde habitar, una posada. No sabemos, realmente era una crisis, salir de un lugar a otro, ser perseguidos por causa de la fe. Y esta gente estaban determinados a ayudar conforme a lo que tenían, no importaba, era
como sea. ¿Por qué? Porque son mi familia y los voy a ayudar. Entonces, eran tiempos de crisis, pero eran discípulos del Señor que estaban dispuestos a actuar con generosidad. De nuevo, acá no pasa por lo económico, ¿sí? Pasa por la gracia de Dios manifestada en la iglesia. La gracia de Dios, su gracia. Y volvemos al concepto del principio, es manifestar a Cristo a otros. Le muestro a Cristo a otros, su gracia, acciones concretas. Y esto hicieron, dice, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Reconocen la autoridad de Bernabé y de Saulo y lo mandan con ellos a Jerusalén. La gracia de Dios en la iglesia y en la salvación de muchos. ¿De qué manera uno puede pensar que esto afecta a uno? Afecta a la iglesia y afecta al cristiano y al incrédulo también. ¿De qué manera? En primer lugar, y como hemos visto ya repetidas veces, la misión de la iglesia es potenciada por Dios. Lo hemos visto. La mano del Señor es la que ha dado eficacia a la predicación de esta gente. Lo que se va a evidenciar con conversiones genuinas. Dios no hace las cosas a medias. Eso es importante recordarlo. Dios, cuando su mano está sobre alguien, sobre el corazón de una persona y lo salva, Dios no hace las cosas a medias. Dios lo hace perfecto. Dios no deja la iglesia a medias, no la deja crecer a medias, porque es su iglesia. Y como dijimos al principio, Dios se hace responsable de su iglesia. Es su gracia la que nos sostiene. Es por causa de su gracia. Bernabé va a mirar esto y va a atribuir todo a la gracia de Dios. Vio la gracia de Dios. Y el ministerio de Bernabé obviamente tiene éxito, si podemos decirlo así, por causa de su llenura del Espíritu. Él mismo se llenó del Espíritu, no Dios lo llenó del Espíritu. Entonces, de nuevo, Dios haciendo la obra en Bernabé. Dios haciendo la obra. El Espíritu Santo llenándolo a este siervo para ser un instrumento útil para la iglesia. Acá no había un grupo, no había una estrategia, no había una de estas agencias misioneras la que hizo surgir a la iglesia en Antioquía. No había nada de esto, sino que fue la mano de Dios. La mano de Dios fue la que hizo esto. Y esto vale aclarar lo que este énfasis en la mano del Señor sobre la iglesia no es que son innecesarias las estrategias o los planes. No estamos diciendo eso, pero significa que nunca debemos permitir que esos planes o esas estrategias sean la base de nuestra confianza de quienes servimos al Señor. Si estás predicando el Evangelio y estás sirviendo al Señor, la base no puede estar, la confianza tuya no puede estar en vos mismo o en tus planes o en lo que vos no, sino que confiamos en Dios. Confiamos en Dios, no en nuestras ideas brillantes, porque no son brillantes. Ideas que ni siquiera muchas veces llevamos en oración al Señor. Muchas veces tenemos un montón de planes y queremos, sí, voy a hacer esto, aquello, voy a predicarle de esta forma a fulano, mengano, pero no oramos al Señor por esas personas y hacemos las cosas al margen de Dios. Y esta gente no, esta gente confiaba en la mano del Señor. Nos llenamos de ansiedad pensando que no estamos haciendo nada para el Señor. Decimos, no estoy haciendo nada para el Señor y me lleno de ansiedad. Pero quienes sirven al Evangelio necesitamos recordar constantemente que no podemos hacer nada a menos que Dios mismo esté actuando a través de su Espíritu en los corazones de las personas, en las mentes de las personas. Es Dios actuando. Pero en segundo lugar, Dios en su gracia utiliza hombres piadosos para el ministerio. El énfasis de que Dios es la causa no tiene que ocultar el hecho de que Dios actúa a través de seres humanos. Dios usa instrumentos humanos quienes llevan el Evangelio a otros, y el hecho de que no se nombre
a otros creyentes, que se mencione a Bernabé, a Pedro, a Pablo, a Esteban, a Felipe. Había otros también que eran igualmente importantes. Lucas detalla personas, pero hay personas que son importantes para la iglesia y posiblemente no estén mencionadas. Hay un énfasis en el carácter de estos hombres. La competencia de Bernabé está vinculada de nuevo no a una estrategia o un plan eficaz, sino a la integridad de su carácter. Bernabé era íntegro, era un varón bueno, dice. Estaba lleno del Espíritu Santo, tenía fe. Un comentarista dice, hay muchas cosas que podemos hacer en el ministerio sin la piedad y la plenitud del Espíritu. Hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos dirigir reuniones, preparar, dar mensajes, organizar, implementar programas, ganar elecciones, dirigir comités, pero no podemos ayudar a la gente a permanecer en el Señor. No podemos. Imposible. No podemos. No podemos. Para producir, sigue diciendo este autor, para producir gente piadosa, nosotros también debemos ser piadosos. Para producir gente de oración, nosotros también debemos ser gente de oración. Para producir personas que caminen cerca de Dios, nosotros también debemos caminar cerca de Dios. Y en algo en lo que estaban enfocados estos hombres, era en la predicación. Si miran el pasaje, yo me di cuenta casi a lo último de haberlo estudiado, pero si miran los verbos del pasaje, la mayoría de los verbos está relacionado con la predicación de la palabra. A lo que nos lleva a pensar que estos hombres, su piedad estaba afirmada en la palabra de Dios, y Dios obra en santidad en su iglesia por medio de su palabra. Es así como Dios actúa. No existe el crecimiento, no existe la santidad, no existe la piedad, no existe la llenura del Espíritu, todo esto divorciado de la palabra de Dios. No existe. En donde Dios nos ha plasmado su consejo y lo necesario para la salvación y para el crecimiento del cristiano. Entonces, era muy importante la palabra de Dios, el consejo de Dios y finalmente la gracia de Dios, la acción del Cristo resucitado en la iglesia se ve evidenciada por un trabajo en equipo y una solidaridad de cada creyente, es lo que vimos al final. La consolidación de la iglesia, en primer lugar, se refleja cuando cuando Bernabé busca a Saulo. Muy interesante porque Bernabé no tuvo ni temor ni pensó en niveles de competencia como se piensa hoy. Muchas veces se piensa en los ministerios y hay como una especie de competencia oculta. Esto no lo tenía Bernabé. Bernabé no buscó colaboradores inexpertos que lo idolatraran. No buscó personas que estuvieran detrás de, Bernabé, vení Bernabé, vamos para allá, vamos para acá, hacemos esto, hacemos aquello, vamos, tal plan, tal estrategia. Idólatras de Bernabé. No, buscó, fíjense a quién buscó. A Saulo. A Saulo. Buscó al misionero y al teólogo más competente que se pudiera conocer en la iglesia. Y lo introdujo a la labor misionera. La gracia de Dios hace eso. Establece hombres y los levanta para llevar adelante lo que Él ha determinado. No hay divisiones, no vemos divisiones acá, no vemos competencia, sino el solo objetivo de que Cristo sea predicado, de que Cristo sea proclamado, de que Cristo sea presentado a cada persona. Eso es lo que vemos acá. ¿Para qué? Para que Cristo sea, como dice ahí, formado en otros. Él les pedía que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Eso es lo que hace. Y no hay ningún tipo de problemas en eso. Y eso, ¿cómo se va a evidenciar también? Con hermanos que con generosidad sirven a otros. En el pasaje lo vimos con la descripción del socorro a los que habitaban en Judea, pero no necesariamente, como dijimos antes, no necesariamente tiene que ser algo económico. Acá fue algo posiblemente económico, pero las necesidades entre los hermanos en la fe van a venir sin duda.
esas necesidades van a venir a fin de que el Señor obre en los corazones de los que sufren. Dios obra en el corazón de los que sufren, pero también Dios obra en los corazones de aquellos que pueden servir a los que sufren. Entonces, esto es la gracia de Dios. La gracia de Dios usando el sufrimiento, en este caso, una hambruna, para ayudar a otros. Pero pasan circunstancias que Dios pone providencialmente a fin de obrar en nuestros corazones. Para el que ayuda, para el que es ayudado, Dios hace eso. Luis Berkov, y quiero ir terminando con esto, dice: la iglesia es el gran medio de gracia que Cristo utiliza para los elegidos, la edificación de los santos y el desarrollo de su cuerpo espiritual. Cristo le da dones, ministros, todo para llevar a cada creyente a su destino eterno. Pero en esta vida es un medio por el cual lleva a los elegidos a Cristo y los lleva hacia una comunión más estrecha con Él. Eso es lo que hace la iglesia. Y quiero terminar leyendo, Pablo le escribe a una iglesia con muchos problemas, ya saben cuál es, Primera de Corintios. La iglesia de los Corintios nos ha quedado como con esa imagen, pero Pablo le ha escrito verdades tremendas a esta iglesia. En el capítulo 3, después de hablar de que había divisiones y de que había algunos que personalizaban esto de idolatrar a Pablo, a Apolos, versículo 5 del capítulo 3 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Dios es algo, Dios es alguien que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Por qué? Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Él puso el fundamento, Pablo. Otros edificaron, pero le dice a la iglesia: mire cada uno cómo sobreedifica. Y es muy interesante porque podemos sobreedificar, pero no, Pablo le dice: pero no se olviden de esto, que nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Jesucristo. Jesucristo es la gracia de Dios, lo dijimos al principio. La gracia de Dios es Jesucristo, y ese es el fundamento de la iglesia. Cuando una iglesia deja de predicar a Jesucristo, deja de predicar el Evangelio, se pierden un montón de cosas y se desenfoca, y prácticamente, me animo a decir, deja de ser una iglesia para convertirse en un club social, en cualquier otra cosa, menos la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu iglesia, gracias por este medio de gracia en el que nos has puesto, y lo has hecho por medio de la obra del Señor Jesucristo. Gracias porque ninguno de los que estamos acá merecíamos semejante regalo tuyo por medio de Cristo, de formar ahora parte de tu familia, Señor. Y gracias porque sostienes a tu iglesia por tu gracia, y en tu gracia tenemos tu palabra, en donde podemos encontrar tu consejo. Gracias porque en ella nos sostenemos, Señor, y gracias porque
Jesucristo es el fundamento de tu iglesia, Señor. Rogamos tu ayuda, Señor, tu auxilio, tu socorro para no hacernos olvidar de estas cosas, Señor. Cuán fácilmente empieza la semana, Señor, y se nos va de la mente y se nos va del corazón estas verdades. Y cuánto necesitamos, Señor, de tu gracia para seguir recordando, para seguir trayendo a la memoria y a nuestro corazón tu evangelio. Señor, gracias porque sostuviste a hermanos como los hermanos que vimos de Antioquía y de Jerusalén. Señor, tú usaste esas circunstancias, tú usaste ese momento para empezar una obra que nos llega a nosotros, Señor. Es a través de este ministerio en Antioquía que el Evangelio va a llegar a muchos puntos de Occidente, Señor, y en ese Occidente que siglos después iba a llegar tu Evangelio hacia estas tierras, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias porque tú has obrado providencialmente, en tu soberanía has hecho estas cosas. Y Señor, ayúdanos también a eso, a poder ver, a leer Hechos de los Apóstoles y ver que todo esto forma parte de nuestra historia. Señor, tú nos has incluido, tú nos has agregado a tu iglesia, lo has hecho por pura misericordia, por pura gracia, y hoy queremos ser agradecidos, Señor. Queremos ser agradecidos de poder ser parte privilegiada, Señor, privilegiado lugar el hecho de ser tus hijos. Y clamamos a ti, Señor, que tú obres en los corazones que aún están duros, corazones que aún se deleitan en su pecado, Señor, que tú obres para que ellos puedan abrir sus ojos, tú abras sus ojos para la hermosura del Evangelio. Señor, gracias por el Señor Jesucristo, gracias porque Él es la gracia para nosotros en nuestra vida. Señor, oramos en su nombre. Amén. Amén.